Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Santiago, Chile, con el doctor José Joaquín Brunner. José Joaquín Brunner es profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas en Educación Superior. Además, dirige el programa de doctorado en Estudios de la Educación Superior que se ofrece conjuntamente con el Centro de Políticas Comparadas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden. Es miembro asimismo del Consejo Directivo Superior de la UDP. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, miembro del Consejo Nacional de Certificación de la Gestión Escolar con sede en la Fundación Chile, además que integra la Academia Mundial de Arte y Ciencia y del directorio del Grupo Faro ONG del Ecuador. Es autor y coautor de 35 libros, que ha editado y ha coordinado 9, además ha publicado capítulos individuales en más de 100 libros. Es uno de los autores e investigadores más prestigiosos de América Latina. Gracias, doctor Brunner, por acompañarnos en este contacto internacional. Muy bien, pues muy buenos días. Usted ha trabajado en los últimos tiempos el tema de las reformas educativas. Así es. Y el debate sobre la calidad educativa. ¿Qué es para Brunner calidad educativa? Yo creo que calidad educativa en el caso de la enseñanza obligatoria, digamos, en el sistema escolar, en América Latina es básicamente la capacidad de nuestras escuelas y liceos de llevar a todos sus alumnos, independientemente de su cuna, de su origen socioeconómico, a un estándar satisfactorio de aprendizajes. Y eso significa que estos colegios tienen no solamente la capacidad de alcanzar esos estándares académicos para todos los jóvenes, mujeres y hombres de cualquier grupo económico-social, sino que naturalmente tienen también la capacidad de compensar las desigualdades de la cuna, es decir, las desigualdades entre hogares, que es una de las principales manifestaciones del tipo de desarrollo que históricamente desde la colonia han tenido nuestros países. Entonces, en realidad para América Latina, calidad es otra cara de la equidad de las oportunidades de aprendizaje. No podemos manejar un concepto puramente cognitivo de altos estándares de aprendizaje, sino que necesitamos, para poder hablar de calidad en América Latina, combinar el aspecto de alcanzar los estándares académicos que la comunidad nacional y global a esta altura se fija como competencias requeridas competencias de actuación requeridas para el siglo XXI, sino que además el colegio tiene que tener, o la escuela tiene que tener esta capacidad de compensar las desigualdades, es decir, los déficits de aprendizaje que los niños traen desde la cuna. Eso significa redefinir los sistemas educativos de la región, quienes hasta ahora habían tenido como la tarea principal la construcción de ciudadanía. Ahora sería volcarse entonces al tema de los aprendizajes. Claro, porque no veo yo cómo la ciudadanía podría entenderse separadamente de la calidad de los aprendizajes, es decir, del pleno aprovechamiento para todos los niños y jóvenes de las oportunidades que los sistemas sean capaces de ofrecer. De modo tal que al hablar de calidad del aprendizaje estamos hablando de la formación integral, plena de personas, tanto en su competencia ciudadana como también en sus competencias productivas, creativas, de emprendimiento, de capacidad de insertarse en el mundo global y en los enormes desafíos que suponen sociedades de muchas incertidumbres, de altos riesgos y de grandes exigencias como son las sociedades del siglo XXI. Las pruebas internacionales de calidad, al menos la más reconocida, PISA, enfatiza sobre el tema de las capacidades lectoras, de redacción, del aprendizaje en ciencias, matemáticas y las ciencias generales, y esto quizás ha llevado a una desviación en algunos sistemas educativos que ha generado reformas que colocan en un segundo o tercer plano la educación artística, por ejemplo, o la historia o la geografía.
cómo lograr que avancemos en los aprendizajes matemáticos y de lectura sin que ello implique un abandono de elementos de la formación tan importantes como los que me referí, la historia, la artística o la geografía. Bueno, eso es un problema básicamente de organización curricular y de organización del trabajo de cada una de las escuelas, de gestión de conocimiento a nivel de la sala de clase. Tiene que ver básicamente con la calidad del desempeño de los docentes, y la verdad es que no hay estudio para cada uno de nuestros países, pero varios países latinoamericanos donde este tema se ha estudiado muestran que a veces hasta el 50% del tiempo de aprendizaje disponible para el aprendizaje en la sala de clase se desperdicia por falta de habilidades de los profesores, por mala organización del trabajo a nivel del aula, por la sobrecarga a que se ven sometidos los docentes, por la falta de ayuda que el docente principal suele tener en salas de clase con una enorme heterogeneidad de los alumnos. En fin, hay una gran cantidad de problemas que yo creo que explican por qué muchas veces nosotros terminamos en América Latina recortando el currículum. El problema no está en las pruebas del estilo PISA o de las pruebas nacionales que miden competencias cognitivas, porque obviamente la escuela tiene como una de sus responsabilidades mayores en estas que se llaman sociedades de conocimiento, sociedades de la información, etcétera, el desarrollar al máximo las competencias cognitivas, aquellas que mide PISA. Pero por cierto que hay otros aspectos, otras dimensiones que la escuela también tiene que atender, pero no lo podrá hacer en América Latina mientras no eleve muy sustancialmente sus capacidades de gestión pedagógica al interior de cada uno de los colegios. Eso implica trabajar profundamente en la actual coyuntura en la formación de docentes, en el mejoramiento continuo. ¿Cuáles son los mayores desafíos en esa área, doctor Brunner? Yo creo que a esta altura es completamente evidente que ningún sistema educacional va a ser mejor de lo que son sus profesores en la sala de clase. Es decir, el techo del desempeño de un sistema escolar está dado efectivamente por la formación inicial, por la organización del trabajo y de la profesión docente, y por lo tanto por la manera como la sociedad reconozca y retribuya y organice el trabajo de esta profesión. Y yo creo que tenemos en todos los aspectos de la profesión docente, en la formación inicial, en la inducción en el trabajo, en la forma como organizamos el tiempo de los docentes, en sus remuneraciones, en la forma de evaluar a los docentes y de capacitarlos durante el trabajo, hasta el momento en que les reconocemos su trabajo de toda la vida a través del sistema previsional y de jubilaciones. En todos esos aspectos, como muestran los estudios internacionales, América Latina está muy rezagado, le ha dado históricamente un maltrato a sus docentes, particularmente a aquellos que tienen que trabajar en las escuelas más postergadas, con los niños más vulnerables de cada una de nuestras sociedades. Y mientras no ataquemos como un problema central, creo yo que no hay mucha perspectiva de mejorar sustancialmente el rendimiento de los sistemas escolares de nuestra región. ¿Es posible ampliar la cobertura educativa al 100% y garantizar a la vez calidad educativa? Bueno, lo logran algunos pocos países en el mundo. Hay algunos países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que lo han hecho, lo hace probablemente Holanda, lo está logrando crecientemente Nueva Zelanda y Australia, lo hacen algunos países del Asia como Japón y crecientemente Corea. Y le nombro estos países porque es interesante, todos ellos tienen formas de organización muy distintas, algunos fuerte énfasis en la provisión estatal de oportunidades educacionales, otros más bien provisión privada de oportunidades educacionales. Algunos son de gestión más centralizada, otros de gestión más descentralizada, de modo tal que la estructura y la economía política de nuestros regímenes no necesariamente explica la capacidad que ellos tengan de combinar equidad con calidad.
lo que permite combinar amplia cobertura con alto aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje, más bien tiene que ver con la forma de organizar propiamente el trabajo pedagógico, la calidad de los profesores, la motivación de los estudiantes, el apoyo de las familias al trabajo de los profesores en el colegio, la capacidad de liderazgo directivo pedagógico que tengan los directores y sus equipos técnicos dentro de las escuelas y de los liceos, la densidad cultural del currículo y la forma de trabajarlo dentro de la sala de clases. Esos factores son los que finalmente explican el éxito que algunos países han alcanzado y que y ciertamente en América Latina ninguno lo ha podido hacer todavía, de combinar cobertura universal durante 10 o 12 años de la educación obligatoria con alto aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje. José Joaquín, nosotros formamos parte de una generación que iba a la escuela a divertirse, sí, a aprender, a soñar. Para nosotros quizás, para muchos de nosotros, la escuela era un espacio divertido, un espacio al cual valía la pena apostar. Hoy, un grueso sector de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, ven la escuela como un sitio no atractivo, un sitio aburrido, por decirlo de alguna manera, la expresión coloquial, y quizás eso tiene que ver con que las fuentes de aprendizaje son ahora múltiples, el internet, los libros en casa, en la multimedia, el desarrollo cultural de la región, y la escuela pareciera anclada a décadas atrás, como que no acompaña la transformación del conocimiento científico y tecnológico. ¿Cómo hacer nuevamente esa escuela, ese liceo atractivo para las nuevas generaciones? A ver, yo creo que en realidad existe una visión muchas veces en las generaciones mayores un tanto nostálgica y un poco ilusoria de su propia experiencia en la escuela, ¿no? Es el paso del tiempo el que nos ha dado una visión probablemente mejorada de la experiencia vital, existencial que tuvimos en la escuela. La escuela ha sido siempre un proceso relativamente arduo, duro, de aislamiento respecto del resto de la sociedad durante un periodo de 12 años, precisamente para poder intensamente socializarse en un conjunto de disciplinas, disciplinas de los saberes, disciplinas del comportamiento, disciplinas de los horarios, disciplinas del compromiso que uno va desarrollando, de responsabilidad con la sociedad, consigo mismo, con los compañeros, etc. Y eso, claro, era probablemente más fácil en la escuela de los años 50 o 60, porque era una escuela para poca gente, muy homogénea, donde la gran mayoría de los jóvenes y de los niños quedaban excluidos. Eran sociedades también más recoletas, más tranquilas, menos demandantes desde muchos puntos de vista. Hoy día el mundo se ha vuelto mucho más hostil, las sociedades exigen mucho de las personas, el cambio permanente en el nivel de los valores, de las tradiciones, del conocimiento, de la información, de las tecnologías, de las prácticas de vida, hace que efectivamente muchos jóvenes sientan que se tienen que insertar a un mundo extraordinariamente áspero, en muchos aspectos hostil, en medio de una crisis de la familia, de las instituciones tradicionales como la iglesia, el propio Estado, las formas de actuación de los gobiernos, de los partidos políticos, de los sindicatos. En fin, hay un momento histórico de esto que los sociólogos solemos llamar anomia, que afecta particularmente a las nuevas generaciones. Y entonces se encuentran con una escuela donde muchas veces efectivamente, además de los problemas naturales que significa el proceso de socialización en el conocimiento complejo de la modernidad, además de eso tienen que las escuelas ponerse al día en términos de su tecnología, en términos de modelos de enseñanza, de métodos pedagógicos, y eso efectivamente cuesta hacerlo porque la escuela es una institución relativamente conservadora, sus estructuras son difíciles de cambiar, entre otras cosas porque tienen un largo recorrido histórico, ¿no? Las estructuras, probablemente las escuelas y las universidades son de las instituciones más antiguas que han subsistido
con un mismo modelo de organización de prácticas desde la Edad Media hasta hoy día. Pocas otras instituciones, la organización de la ciudad, el transporte, la salud, todo eso ha cambiado brutalmente. En cambio, la escuela sigue siendo básicamente una organización que trabaja con tecnologías muy simples, la pizarra, la palabra del profesor, algunos textos escritos, y ahora, claro, se ve conmovida por esta revolución digital que estamos viviendo, por la aceleración de todos los procesos sociales, económicos y culturales, por la globalización, y eso hace que efectivamente a los problemas tradicionales de los jóvenes con la escuela se agreguen ahora una suma de nuevos problemas. Y la escuela tendrá que batallar, y es probable que a medida que avance la revolución de Internet y la revolución digital, probablemente la escuela va a ir por primera vez después de muchos siglos alterando alguna de sus estructuras básicas. Yo tengo esa idea y esa esperanza de que durante las próximas décadas, a medida que madure la revolución tecnológico-digital, efectivamente van a surgir nuevas formas, nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, que espero logren cerrar en parte esta brecha entre las expectativas, la anomia juvenil y, llamemos así, las tradiciones, las estructuras relativamente conservadoras del sistema escolar. Volviendo a los sistemas de medición de la calidad, en Chile se realizó la prueba CINCE en 2013. Sí. ¿Qué dijo la prueba? ¿Qué dijo la prueba CINCE sobre el comportamiento del sistema educativo chileno? A ver, lo que dice la prueba anualmente es algo no tan interesante. Lo interesante es lo que dicen estas pruebas, sea el CINCE, que es una prueba estilo PISA pero nacional, o lo que dicen las pruebas internacionales como PISA o como TIMSS. Lo que interesa es lo que dicen como tendencias, por ejemplo, a lo largo de una década. Y lo que muestran en general estas pruebas, en particular también en el caso de Chile, es que mejorar el aprovechamiento de las oportunidades educacionales, particularmente para los niños y jóvenes provenientes de los sectores económicos más vulnerables, es algo extraordinariamente difícil. Un reciente estudio muestra que en 10 años el 10% de las escuelas chilenas lograron consolidar un real proceso de mejoramiento. Muchas otras suben de un año para otro, pero luego caen. Muchas son oscilantes e inestables en su proceso de mejoramiento. Ahora, la prueba PISA para Chile entre 2000 y 2010 mostró que en comprensión lectora efectivamente el país había dado unos pasos bastante sustanciales de mejoramiento, y por lo tanto el desafío que está enfrentando Chile a partir de los resultados tanto de PISA como de CINCE es demostrar si es capaz de mantener el ritmo de mejoramiento que traía hasta ahora y de aumentarlo. Y eso implica fundamentalmente mejorar la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el conjunto de las escuelas que atienden, digamos así, a los niños y jóvenes que provienen del 60% de los hogares más vulnerables del país. Ese es el gran desafío que tiene por delante Chile, y diría yo con toda modestia, digamos, haciendo la generalización, que es lo mismo que enfrentan como reto, por sus distintas tradiciones político-culturales, etcétera, el resto de los países de la región. ¿Cuál fue el comportamiento de las escuelas municipales respecto a las subvencionadas o las particulares en el caso de estas pruebas? ¿Cuál ha sido la tendencia? Mire, la tendencia en realidad es que si uno controla por el origen socioeconómico de los niños, de los estudiantes, en cualquier grado en que se encuentren, las diferencias de aprendizaje y de resultados entre las escuelas no depende sustancialmente de su dependencia administrativa, digamos así, de su propiedad y control. No depende de que sean particulares, y si son particulares, si son de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica o de grupos laicos de la masonería. No importa mucho si su orientación es una orientación de pedagogía más conservadora o más progresista. En realidad,
Una vez que uno controla por el impacto del hogar, de la cuna, digamos así, las diferencias tienden a situarse completamente en los otros planos de los cuales hablamos anteriormente. Es decir, se ubican más bien en la calidad de los profesores, en el aprovechamiento del tiempo, en la capacidad de liderazgo de los directores y sus equipos técnicos, en la forma y las estrategias pedagógicas que se usan al interior del aula, en la relación entre la escuela y la familia, es en la calidad de todo de estas micro variables internas de la escuela, lo que hace finalmente la diferencia entre los aprendizajes. José Joaquín, si tuvieras que sugerirle a quienes dirigen los sistemas educativos en la región un conjunto de medidas urgentes para elevar la calidad educativa, ¿cuáles serían esas propuestas? A ver, yo diría que paradojalmente lo primero, lo más importante de todo, es qué es lo que está ocurriendo con las familias que ya son adultas y que están teniendo hijos que van al sistema escolar. Es decir, cuál es el estado de salud de los padres y particularmente de las madres. Qué nivel educacional y qué apoyo de capacitación tienen los padres y madres de las familias. Cuáles son sus niveles ocupacionales. Cuáles son los ingresos y las reales oportunidades de vida que están teniendo. Eso en realidad, es decir, estas que son condiciones, llamemos, de trasfondo de la educación, es lo más vital. Luego, todo lo que ocurre entre los 0 y los 3 años, ahora a partir de la enorme investigación neurobiológica que se desarrolla en nuestros países y en los países del norte, sabemos que los 3 primeros años son absolutamente vitales para lo que va a ocurrir luego con la trayectoria de aprendizaje delante de los niños. Es decir, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de las motivaciones, el ambiente de socialización, el clima del hogar, el hecho de que no haya violencia intrafamiliar, el hecho de que el hogar tenga un régimen relativamente rico de conversación, la calidad de las interacciones entre los adultos y sus niños durante estos 3 primeros años, todo eso es vital. Luego, en el tercer momento, es la existencia o no de una amplia red de jardines infantiles que ofrezca oportunidades de cuidado y de atención y de educación de los niños entre los 3 y los 5 o los 6 años. Eso también está hoy día ampliamente probado, que genera diferencias que van a durar a lo largo de la vida de la persona, en el colegio, en su manera de ingresar o no a la educación superior, en su inserción laboral y en su capacidad de seguir capacitándose a lo largo de la vida. Entonces, tenemos digamos, para decirlo de una manera agresiva, tenemos los principales desafíos educacionales antes de la escuela. Y luego tenemos todos los desafíos propios de la agenda escolar, que son los que hemos estado conversando en esta entrevista, es decir, todo lo que tiene que ver con las micro variables de organización del trabajo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior del aula y dentro de la escuela. Y luego tenemos los problemas agregados de institucionalidad del sistema escolar, es decir, cómo funcionan las políticas, cómo funcionan el Ministerio de Educación, la agencia que controla y evalúa la calidad, cómo funcionan las instituciones formadoras de los docentes, cuáles son las políticas de financiamiento de las escuelas, cuál es el tratamiento social de la profesión docente. Todo eso que es el entorno institucional, las reglas del juego dentro del cual operan los colegios, también es un aspecto muy principal. José Joaquín, a partir de tu experiencia, ¿qué están leyendo hoy los maestros y los profesores en la región? A ver, hay una gran variedad de cosas que están leyendo porque depende mucho de las universidades. Las universidades o las instituciones normalistas o como se llamen, las instituciones formadoras de maestros, determinan en una parte importante lo que los profesores leen, por lo menos en su etapa formativa y en la primera etapa cuando son jóvenes profesores que recién se están incorporando al trabajo. Déjeme decirle que yo tengo una visión un tanto pesimista de mucho de lo que las universidades les encargan a los profesores leer. Son muchas veces textos muy teóricos, muy alejados de la práctica real
textos a veces interesantes de desarrollo psicológico de los niños, que obviamente los estudiantes tienen que aprender a Piaget, tienen que aprender a Vygotsky, tienen que aprender a los psicólogos cognitivistas, a Brunner, no yo, sino que Brunner, el Jerome, el gran profesor de la Universidad de Harvard, en fin, pero luego tienen que estudiar muchísimo cuáles son las prácticas pedagógicas y tienen que conversar y conocerlas más directamente. La formación del profesor en la universidad no puede ser una formación de 40 horas teóricas durante la semana a lo largo de 5 años. Por lo menos la mitad o cerca de la mitad del tiempo tiene que estar dedicada a practicar. Es como la formación clínica del médico, es como la profesión del artista, donde hay un ejercicio práctico que hay que estar haciendo día a día, y eso me parece a mí que muchas veces falta, y en cambio nos preocupamos de tratar de meterle una gran cantidad de contenidos teóricos a los futuros profesores que luego ellos descubren en realidad no tienen ninguna vinculación real con su práctica cotidiana dentro de la sala de clase. José Joaquín, ¿por qué tú señalas que hace falta una concepción propiamente educacional que oriente las reformas educativas? Bueno, porque muchas veces estamos pensando la educación a partir de modelos de desarrollo económico o de desarrollo de las formas de gobierno políticas, digamos, que estamos tratando de ensayar en distintas formas y de distintos modos en los países de América Latina, pensando de alguna manera equivocada, a mi juicio, que la educación es una especie de instrumento para otros fines, y no tomamos en cuenta lo que hemos estado conversando acá. Bueno, ¿cuáles son los modelos de organización de la pedagogía y del aprendizaje en países que han tenido alto éxito, digamos, en el desarrollo de su educación? ¿Qué es lo que podemos aprender en realidad de países desarrollados? ¿Cuáles son los modelos que más nos pueden interesar? No tiene tanto que ver con cuál es el modelo de desarrollo político del Japón, que por cierto es completamente distinto al de Venezuela o al de Chile, ni tampoco nos sirve entender mucho cuál es la forma de organización del aparato productivo en Finlandia o en Holanda, cuando en realidad tenemos un nivel de desarrollo de nuestras fuerzas productivas y de relaciones de producción en América Latina completamente distinto. Lo que podemos aprender son las buenas prácticas de formación de profesores, son las maneras de evaluar alumnos dentro de la sala de clase. Lo que debiéramos mirar es qué es lo que está enseñando las llamadas ciencias del aprendizaje a los profesores, a los directores de colegios. Lo que debiéramos aprender es qué es lo que han hecho, por ejemplo, en Israel o en Irlanda o en Australia, con formación de directores que se transforman en líderes educacionales dentro de sus colegios. Es decir, es el modelo educacional el que tenemos que salir a mirar y a aprender de él para luego extraer lecciones y adaptarlas, no solamente adoptarlas imitativamente, sino que trabajarla a la luz de nuestras condiciones económicos, sociales y culturales en los países de América Latina. Doctor Brunner, las últimas elecciones presidenciales en la región han contado con la agenda educativa como una prioridad. El caso de Chile fue una muestra de ello. ¿Hacia dónde apuntan los cambios educativos en Chile? A ver, en Chile, como en otras partes, efectivamente, la educación se ha transformado en una prioridad, no solamente, lo cual es interesante, del gobierno, sino que en realidad más ampliamente del Estado como aparato público, y más allá de eso, también de sectores muy importantes en la sociedad civil y en la opinión pública. Entonces, hay una relativa, por ejemplo, hay un interés vital por el futuro de la educación. Eso ya es un avance muy importante. Enseguida creo yo que en Chile una diferencia actual la hace el hecho de que también hay un gran acuerdo político, ideológico respecto de la necesidad de aumentar significativamente el gasto público en la educación. Es decir, estamos discutiendo una reforma tributaria que se espera genere 3 puntos adicionales del producto del PIB como ingreso del Estado, y el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet es destinar
la mayor parte de esos recursos, no el 100%, pero la mayor parte de esos recursos, a mejorar la equidad y la calidad de la educación en el país. Ahora, tenemos una discusión, para ser franco, muy grande ahora respecto de cuáles debieran ser las prioridades del gasto y cuáles debieran ser los instrumentos que vamos a usar para mejorar calidad y equidad en la reforma. No puedo entrar en el detalle porque en realidad es una discusión de múltiples frentes, multidimensional, muy intensa, que probablemente va a tomar todo el gobierno de la presidenta Bachelet. No quiero decir que vamos a pasarnos discutiendo y no va a ocurrir nada en la práctica. Vamos a estar implementando medidas que vayan encontrando acuerdo mayoritario y sean aprobadas en el Congreso, pero vamos a tener abierta, creo yo, todos estos años una gran discusión, porque en el fondo estamos discutiendo qué es lo que hacer después de 20 o 30 años de interesantes reformas que han hecho avanzar al sistema, pero que obviamente han generado nuevas situaciones y nuevos desafíos que tienen que ser enfrentados, digamos así, de aquí al año 2050. Entonces, la discusión hoy día es básicamente cuál ha de ser la orientación futura del desarrollo de nuestro sistema escolar. Para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría, José Joaquín, que le dieras un mensaje, le dijeras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, las profesoras venezolanos y venezolanas que están en sus aulas, en los centros educativos y con las comunidades discutiendo el tema educativo, el tema de la transformación educativa en esta etapa con énfasis en la calidad, pero es un debate con múltiples aristas. Ese mensaje para esos maestros, para esos educadores que hoy discuten la educación en Venezuela. A ver, primero que nada, un gran compromiso con ello. Me parece que todos los maestros, sus trabajadores en los colegios, los directivos y los estudiantes tienen en sus manos el futuro de la sociedad. En fin, nosotros, las sociedades, las generaciones mayores, estamos transmitiendo nuestra experiencia, estamos en condiciones de ayudar y de colaborar, pero quienes hoy día tienen el gobierno del futuro son aquellos maestros, jóvenes, estudiantes, directivos en los colegios que se están formando para enfrentar los desafíos. Entonces, un mensaje de aliento, de solidaridad, de compromiso, y luego una sola sugerencia: hay que concentrarse en los problemas de las prácticas. A los sectores progresistas nos gusta mucho hablar de la práctica, pero luego cuando llega el momento de transformar las prácticas dentro de la sala de clase, buscar nuevos métodos de enseñanza, nuevas estrategias de aprendizaje, muchas veces nos quedamos relegados en la teoría. Y ahora hay que, en el terreno escolar y de la reforma educacional, hay que avanzar a la transformación de las prácticas. No hay que transformar solamente el pensamiento, sino que hay que transformar el mundo. Y transformar el mundo educacional es algo que tiene que ver, bueno, con cómo usamos el currículum dentro de la sala de clase, cómo organizamos el mejor aprovechamiento del tiempo, cómo vinculamos el colegio con la comunidad de su entorno y con las familias que están comprometidas con el proceso de educación de sus hijos. Es decir, son muchas micro variables que los únicos que pueden discutirlas realmente y hacer propuestas de cambio son aquellos que trabajan día a día dentro de los colegios en el sistema escolar de cada uno de nuestros países. Estuvimos hoy conversando con el doctor José Joaquín Brunner, profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales desde Chile y uno de los teóricos más importantes de América Latina y del mundo. Gracias, José Joaquín, por compartir con nosotros estos minutos y darnos tus reflexiones para los maestros, para los educadores venezolanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy al servicio de ustedes. Acompañarnos en este contacto internacional. Muy bien, pues muy buenos días. Usted ha trabajado en los últimos tiempos el tema de las reformas educativas. Así es. Y el debate sobre la calidad educativa. ¿Qué es para Brunner calidad educativa? Yo creo que calidad educativa, en el caso de la enseñanza obligatoria, digamos, en el sistema escolar, en América Latina es básicamente la capacidad de nuestras escuelas y liceos
de llevar a todos sus alumnos, independientemente de su cuna, de su origen socioeconómico, a un estándar satisfactorio de aprendizajes. Y eso significa que estos colegios tienen no solamente la capacidad de alcanzar esos estándares académicos para todos los jóvenes, mujeres y hombres de cualquier grupo económico-social, sino que naturalmente tienen también la capacidad de compensar las desigualdades de la cuna, es decir, las desigualdades entre hogares, que es una de las principales manifestaciones del tipo de desarrollo que históricamente desde la colonia han tenido nuestros países. Entonces, en realidad para América Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Santiago, Chile, con el doctor José Joaquín Brunner. José Joaquín Brunner es profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas en Educación Superior. Además, dirige el programa de doctorado en Estudios de la Educación Superior que se ofrece conjuntamente con el Centro de Políticas Comparadas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden. Es miembro asimismo del Consejo Directivo Superior de la UDP. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, miembro del Consejo Nacional de Certificación de la Gestión Escolar con sede en la Fundación Chile, además que integra la Academia Mundial de Arte y Ciencia y es del directorio del Grupo Faro ONG del Ecuador. Es autor y coautor de 35 libros, que ha editado y ha coordinado 9, además ha publicado capítulos individuales en más de 100 libros. Es uno de los autores e investigadores más prestigiosos de América Latina. Gracias, doctor Brunner. América Latina, calidad es otra cara de la equidad de las oportunidades de aprendizaje. No podemos manejar un concepto puramente cognitivo de altos estándares de aprendizaje, sino que necesitamos, para poder hablar de calidad en América Latina, combinar el aspecto de alcanzar los estándares académicos que la comunidad nacional y global a esta altura se fija como competencias requeridas para competencias de actuación requeridas para el siglo XXI, sino que además el colegio tiene que tener, o la escuela tiene que tener esta capacidad de compensar las desigualdades